Hola a todos, qué bueno que estás de nuevo con nosotros escuchando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a continuar hablando de la importancia del amor en la vida de las personas, de la importancia del amor en la vida de un cristiano. Hemos empezado un ciclo de enseñanzas en donde estamos enseñando lo más importante que debe de aprender una persona en cuanto a lo que Dios está esperando de ella, en cuanto a su comportamiento, el amor. Este ciclo hemos estado tocando puntos que son muy importantes, puntos que son fundamentales para aprender a amar como nuestro Señor Jesucristo enseñó. Vamos a abrir la escritura el día de hoy en el libro de Romanos, Romanos 12, versículo número 3. Palabras del apóstol Pablo a esa iglesia de Roma. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es muy importante, querido amigo, que entendamos que el concepto que tenemos de nosotros mismos es lo que hace que podamos amar como Dios quiere, que podamos acercarnos a nuestros semejantes y amarlos. La Biblia le da una especial importancia a qué pensamos de nosotros mismos. El tema de este día trata precisamente, y vamos a tratar un obstáculo que a veces tienen las personas que les impide amar. Vamos a hablar del concepto de nosotros mismos, del envanecimiento, pero vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él nos bendiga. Amado Señor, danos de tu gracia para entender tu palabra, Señor. Permite que tu buen espíritu abra nuestro entendimiento y nos enseñe a amar, Señor. Enséñanos, amado Dios, a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Señor. Permite que comprendamos tu verdad, permite que comprendamos tu palabra, Señor, y que tu buen espíritu no solo nos lleve a comprenderla, sino a ponerla por obra. Te lo suplicamos, Señor, por amor a tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. El pasaje que veíamos en Romanos nos habla del concepto que tenemos de nosotros mismos. El concepto que a veces uno tiene es lo que le estorba a las personas para poder amar. A veces eso estorba muchísimo para que las personas puedan amar a los que les rodean, para que se puedan relacionar correctamente con sus semejantes. Déjame platicarte una anécdota que sucedió en los tiempos de la Guerra de Independencia en los Estados Unidos de América. Resulta que estaba un grupo de soldados presididos por un sargento transportando una viga muy pesada. Estaban todos ellos intentando cargarla y moverla del lugar por órdenes de su sargento, y el sargento los animaba, el sargento les hablaba fuerte, les estimulaba, pero a los soldados les estaba costando muchísimo trabajo el poder cargar esta viga. El sargento, pues en su firmeza, en su postura de sargento, les hablaba fuerte, les exhortaba, pero bueno, la verdad es que nunca metió las manos para ayudar a su gente, a sus soldados. Y de repente pasa por ahí una persona que se queda viendo lo que está sucediendo, como los soldados están sufriendo mucho para transportar esa viga, y al sargento hablándoles muy fuerte, dándoles órdenes, y se acerca al sargento y le pregunta: oiga, ¿y por qué no se ha metido usted a ayudarles? Le dice: oiga, pues, porque yo soy sargento. Ah, se queda pensando el hombre. Entonces dejó sus cosas, las que traía cargando, se dobló las mangas de su camisa y se metió a ayudar a los soldados. Él no venía vestido de militar. Se metió a ayudar a los soldados y empezaron juntos a cargar esa viga, y ese hombre pues estaba bien sudado y bien cansado, pero ahí estuvo con ellos hasta que la lograron acomodar en el lugar en el que tenía que estar. Cuando terminó la labor, se volvió a acomodar su camisa y le dijo al sargento: mi querido sargento,
cuando tenga que volver a mover otra viga como esta junto con sus soldados, no dude en llamar a su general y yo estaré muy gustoso de venir a ayudarle de nuevo. El hombre que había estado ayudando a ese pelotón era nada menos que George Washington, el comandante en jefe de las fuerzas americanas. Un hombre que era pues un verdadero cristiano, lo tienen algunos, y pues que le dio un gran ejemplo de humildad a este sargento. A veces, mi querido amigo, las esposas, los esposos, los hijos, los hermanos en Cristo, no saben amar a sus semejantes porque les hace falta un ingrediente muy importante: entender qué es la humildad. La humildad es importantísima para poder amar. La humildad es fundamental para amar de la forma en que Jesús quiere que tú y yo amemos. Jesús vino a ponernos un ejemplo, vino a enseñarnos un camino a seguir. Con su ejemplo nos enseñó, no solo con sus palabras. O sea, lo que tú puedes leer en la Escritura no solo son bonitas palabras. La Biblia no es un libro de bonitos pensamientos solamente. Lo que le da fuerza a la Biblia es que el autor de la Biblia nos puso el ejemplo. La Biblia habla del amor, pero Él nos enseñó a amar, nos lo enseñó con su propio ejemplo. Y el punto importante que vamos a ver en este día es el asunto que tiene que ver con la humildad. Quiero regresar a ese pasaje que hemos estado viendo en las semanas anteriores. Primera de Corintios 13, versículo número 4. Dice la Escritura: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. El amor no es jactancioso, no se envanece. Quizá algunos se preguntarán, ¿por qué en esta reunión y en las pasadas dos reuniones nos hemos saltado algunos de los puntos principales o primeros que aparecen primero en el orden en Primera de Corintios 13? ¿Por qué no hemos hablado de que el amor es sufrido? ¿Por qué no hemos hablado de cómo es el amor benigno? ¿O por qué no hemos hablado quizá del amor de un padre hacia los hijos, o de una madre hacia su esposo, o del amor entre hermanos, o cómo sentarse a la mesa con los hermanos en Cristo, cómo ir a servir a un hospital? Cosas que son importantes de entender. Tampoco puede amar a aquella persona que tiene este obstáculo: un concepto de sí mismo muy elevado. Quiero, antes de comenzar, explicarte algunas verdades que tienen que ver con el carácter que le agrada a Dios, que entendamos la idea que nos está dando Primera de Corintios 13. Volvemos a verlo y vas a darte cuenta que dice que el amor no es jactancioso. Esa palabra jactancioso, como vas a ver en la siguiente diapositiva, viene de una palabra griega. Esa palabra griega que se dice más o menos así, peroumai, quiere decir jactarse, quiere decir glorificarse. Habla de una persona que fanfarronea o presume. Habla de una persona vanagloriosa, una persona que se envanece. Eso es lo que quiere, o es la palabra original que está en el griego. Y que normalmente en la Biblia se utiliza como contraria al amor. Una persona que es presumida, que es jactanciosa, que fanfarronea, en el mismo lenguaje de la Biblia se utiliza o se deja ver como una persona que no ama. Entonces, por eso es importante que primero aprendamos a quitar los obstáculos que nos impiden amar. La otra palabra es envanecerse. Dice que el amor no se envanece. La palabra envanecerse viene de la palabra griega fusio. Esa palabra tiene una especial metáfora a entender. Quiere decir hinchar, o quiere decir hincharse. Habla de un orgullo que se infla o que se hincha. Se traduce envanecerse
pero más bien la idea que da es la de inflarse, como si tú y yo estuviéramos viendo un globo, un pequeño globo chiquito, quizá del tamaño de tu dedo, y ese es su tamaño natural y normal, pero cuando le soplas se empieza a hacer grande, y se puede hacer tan grande como el tamaño de un balón de básquetbol o más grande. Que se infle de ese tamaño no quiere decir que realmente sea de ese tamaño. Está solamente estirado y alcanza un tamaño por haberse inflado. Pero el globo es pequeño. Bueno, cuando la Biblia habla de envanecerse, da la idea de eso. Que una persona pierde su dimensión original. Y esto es, pues, un gran obstáculo, como lo vamos a ver un poquito más adelante, para que una persona pueda amar. Cuando una persona se envanece, se infla, se vuelve presumida, jactanciosa, o tiene un concepto más alto del que debiera de tener acerca de sí misma, comete muchas equivocaciones en su casa. Y lejos de amar, lastima y daña. Como veíamos en la enseñanza de que del amor nos irrita, una persona que está envanecida, que es orgullosa, termina por lastimar a los que tiene a su alrededor, empieza a gritarles, empieza a discutir, empieza a hablar. Eso lo vamos a ver un poquitito más adelante. Pero primero quiero que entendamos una cosa. Quizá si entendemos exactamente cuál es el ejemplo que nos dio Jesús, si entendemos cuál es el carácter que Dios quiere moldear en ti, querido amigo, Dios quiere y puede moldear un carácter en todo aquel que cree. Toda aquella persona que cree que Dios es real y toda aquella persona que sabe y entiende que Dios vino a hacernos una nueva criatura. Dice la Escritura que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, Dios puede transformar a una persona que no ama, a una persona seca, a una persona insensible, en una persona que sepa amar a los demás. Puede hacer una persona, de una mujer amargada, la puede hacer una gran madre de hijos, una mujer paciente. De un hombre alcohólico, desobligado, Dios puede levantar a un padre de familia responsable, que sepa amar. Dios lo hace y lo puede hacer. Y Jesús nos enseñó un camino. Quiero ponerte bien claro cuál es el camino y cuál es el énfasis que hace la Biblia respecto del carácter que Dios quiere moldear en nosotros. Mateo 5, versículo número 3. Dice la Escritura, un principio fundamental, un principio que te abre las puertas de los cielos. Si tú lo pones por obra, si tú lo practicas, ese principio te abre las puertas de los cielos. Si tú no eres salvo, quieres alcanzar la salvación, al poner por obra este principio es más sencillo que tú alcances la salvación, es mucho más fácil. Si tú eres cristiano y te das cuenta de tus carencias y necesitas que Dios te ayude y aplicas este principio, bueno, eso te abre las puertas de los cielos y Dios puede obrar en tu vida. Mateo 5, versículo número 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí nos está diciendo varias cosas este pasaje. En primer lugar, nos dice que las personas que tienen esa cualidad de pobreza espiritual, no de pobreza material, no se está refiriendo a una persona que tiene carencias económicas, se está refiriendo a carencias espirituales, a una calidad de carácter pobre espiritualmente hablando. Y dice que son personas muy dichosas. Son muy dichosas porque dice que de ellos es el reino de los cielos. Y fíjate que de muy pocas personas la Biblia habla de que sean dueñas o que les pertenezca o que puedan decir que el reino de los cielos es suyo. Básicamente de dos, de los niños y también de aquellas personas que tienen esta característica de humildad. ¿Y eso qué quiere decir? Si dice que de ellos es el reino de los cielos, quiere decir que tienen asegurada la vida eterna, quiere decir
que pueden disponer de lo que necesitan del reino de los cielos. Por ejemplo, si tienen una carencia de amor, pueden pedirle a Dios que les dé amor. Si tienen falta de paz, si tienen falta de paciencia, si tienen falta de dominio propio, lo único que tienen que hacer es pedir y se les da. Así como una persona puede disponer de las cosas que están en su casa para darle a otra persona. Alguien tiene hambre y tú tienes un pan en tu en tu alacena, tomas ese pan y se lo das porque es tuyo. Bueno, una persona que es humilde puede disponer de lo que es suyo, y nada más que es el reino de los cielos lo que poseen. Ok, la Biblia enseña que a Dios le agrada un carácter humilde, un carácter dependiente, un carácter pobre. Y la idea que da la Biblia en la palabra pobre, que se queda un poco corta para nuestro entendimiento, porque el griego original habla no de un pobre, sino de un pordiosero, de una persona que vive pidiendo ayuda, como si fuera un limosnero. Esa es la idea original. ¿Qué quiere decir? Que depende en todas las cosas de Dios, que necesita mucho la ayuda de Dios. Una persona que vive de la limosna está muy consciente de que necesita de los demás para sobrevivir. Bueno, un pobre en espíritu está muy consciente que necesita de la ayuda de Dios en todas las cosas. Y curiosamente es un carácter que le agrada mucho a Dios. A Dios le agrada que las personas estén conscientes de su condición y de cuánto necesitan la ayuda de Dios. El Señor Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, no era una persona que estuviera dependiendo de sí misma, sino tú puedes ver en su ejemplo a una persona que necesitaba mucho a Dios. Pasaba el día con las personas, compartiendo la palabra, sirviéndolas, pero pasaba las noches, a veces enteras, buscando la ayuda de Dios para todas las cosas. Hablaba con Dios y le pedía ayuda. Era pobre en espíritu. Ok, esa pobreza espiritual no solo no solo se ve reflejada en tu relación con Dios. Esa pobreza espiritual, que le vamos a llamar humildad, se ve reflejada en tu trato con tus semejantes. Una persona que sabe ser pobre en espíritu, sabe ser humilde con sus semejantes, que es todo lo opuesto a lo que hoy se cree o se ve, porque tú puedes ver que muchas personas se llaman cristianas, muchas personas dicen orar mucho, tener comunión con Dios, leer mucho la Biblia, y dicen ser muy humildes. Sin embargo, tú ves cómo trata a su esposa, que la trata, pareciera que con un palo de escoba, o cómo trata a sus hijos y cómo les habla, y la humildad no se le ve por ningún lado. O tú quieres platicar con él y convencerlo de que está equivocado en su manera de ver las cosas, y es imposible persuadirlo, porque humildad no tiene. Se confunde el asunto de ser humilde con pasar algunas horas encerrado en un cuarto orando o leyendo la Biblia. Eso no es ser humilde. Humilde es, en primer lugar, depender de Dios, pero la humildad también tiene que ver con estar consciente de tu propia condición y estar consciente de la condición de tu prójimo. Por ejemplo, te pongo el ejemplo de un cristiano que Dios lo rescata de una condición perdida. Hablemos que Dios lo rescató del adulterio y del alcohol, y Dios lo salva y lo transforma y lo hace una nueva criatura. Ahorita está muy consciente de dos cosas: de que Cristo lo salvó, lo rescató, pero cuando voltea a ver a su prójimo no dice, pues yo ya soy la gran cosa y mi prójimo no es nada, sino más bien está bien consciente que su prójimo, que su amigo, que su semejante, al que ve, está tan necesitado de la ayuda de Cristo como él mismo. Y no se siente más, porque realmente no está en esa condición porque él sea gran cosa, sino porque Cristo lo rescató. Entonces, cuando una persona es pobre en espíritu, no solo lo es para con Dios, lo es para con su prójimo. Cuando una persona es humilde, entiende que su prójimo necesita de él, de su servicio. Entiende que su prójimo es tan importante como él, que él delante de Dios es tan importante como su esposa, o sea, no que es más importante. Cuando una persona es humilde no se siente más importante que nadie, al contrario, se siente igual o está consciente de que los demás necesitan de su amor. Y eso es precisamente lo que Dios quiere que aprendamos, querido.
Cuando tú aprendes a ser pobre en espíritu, aprenderás a amar, aprenderás a servir a los demás. No vas a poder aprender ese amor sufrido si no aprendes a ser humilde. Jamás vas a querer ser sufrido porque no quieres ser humilde. Necesitas aprender a ser humilde para poder amar a tus hijos, a tu prójimo, para poder llevarte bien con tus hermanos de la congregación. Necesitas mucha humildad para predicarle a personas y que las personas te den un portazo en la cara y te digan, ¿sabes qué? No quiero tu evangelio, no quiero a tu Dios. Se necesita mucha humildad para llevar a cabo la obra de Dios. Jesús enseñó que el camino a seguir es el camino de la humildad. Mateo 11, versículo 29. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús no quiere que aprendamos sobre letra muerta. Jesús quiere que simple y sencillamente volteemos a ver su ejemplo. ¿Y cómo era el ejemplo del maestro? El de una persona muy humilde, que no solo sabía relacionarse con Dios, sino que también sabía relacionarse con su prójimo. Tú lo puedes ver sentado en una mesa comiendo con gente sencilla, gente que a lo mejor no tenía modales, gente que a lo mejor comía metiéndole las manos a la sopa o a la comida, y tú puedes ver al Señor soportando esas cosas. Tú puedes ver al Señor sirviendo a esa gente. Puedes ver que se acercaba a los ciegos, a los cojos, a los leprosos. Él era una persona muy humilde. Y lo mismo sabía relacionarse con un rey, sabía platicar con cualquier persona, un dirigente religioso o un escriba muy letrado. Y con todos sabía relacionarse con humildad. Él no tenía problemas con su prójimo. Él no andaba de ninguna forma teniendo contiendas o pleitos con nadie, porque él sabía dirigirse con todos o acercarse a todos en un espíritu humilde. Ahora dice, aprende de mí, y hay algo muy hermoso. Cuando aprendas de mí y aprendas la humildad y la mansedumbre de mi persona, o sea, de Cristo, entonces vas a hallar descanso para tu alma. ¿Sabes qué? Muchos de los grandes problemas que tienen las personas en el alma, aparte del rencor que hemos hablado la semana pasada, es que el orgullo, la soberbia que cargan en el corazón, los meten tantos problemas en sus familias, en sus casas, en la relación con su esposo, con sus hijos, con sus mejores amigos. ¿Cuántos problemas no se causan en esa gente por un pecado llamado soberbia? Jesús dice, no, mira, aprende de mí. Y cuando aprendas de mí, vas a hallar descanso para tu alma. La Biblia nos enseña a poner la mirada en el ejemplo de Cristo. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El precioso ejemplo de nuestro Señor Jesús tiene aquí dos partes importantes para entender. A cualquiera de nosotros nos puede quedar claro una cosa, que Dios, estando en el cielo, el Dios del cielo, el Dios del universo, el rey de todos los planetas, las estrellas y las galaxias, el que hizo todas las cosas, se mostró muy humilde en su intención por rescatarnos, despojándose de todo lo que tenía, dejando la compañía de su Padre, dejando la compañía de los ángeles, dejando su trono de gloria, su casa preciosísima que tiene en ese lugar, la alabanza continua, para venir a esta tierra a servirnos a ti y a mí, y para, como dice su palabra, ni siquiera tener donde recostar su cabeza. Es un gran ejemplo de humildad el del Señor. Pero aquí nos dice una parte importante, el versículo 8, el cual yo quiero retomar.
No solo se hizo hombre, o sea, no solo vino a tener un cuerpo de carne y hueso, y a vivir y a padecer los mismos calores y las mismas tentaciones que tú y yo vivimos, sino vino a darnos un ejemplo de humildad aún mayor, supremo. Dice versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El ejemplo del Señor no solamente es en cuanto a despojarse, su humildad fue más allá. Su humildad nos lleva a ver que Él entendió su propósito en esta vida. El propósito de que Él viniera a esta tierra era venir a ponernos un ejemplo y a venir a pagar por nuestros pecados. Y no perdió de vista cuál era el propósito que Él tenía en esta vida. Y mientras estuvo en esta vida, se mantuvo obediente. O sea, tú no puedes ver que el Señor haya perdido el control y tuviera un arranque de ira y tuviera una diferencia con sus discípulos y los mandara a volar y luego se reconciliara. No, eso no sucedió jamás. Él nunca perdió de vista la postura en la que Él estaba. Él vino a servir, Él vino a dar su vida y fue obediente siempre, hasta la muerte. Fíjate que cuando las personas en esta vida pierden de vista cuál es su lugar en su familia, cuál es su lugar en su congregación, cuál es su lugar en su trabajo, porque se envanecen, cometen muchas equivocaciones. Cuando una mujer pierde de vista que ella está pues para ser ayuda idónea de su esposo si tiene esposo, pierde de vista eso y quiere agarrar la batuta y quiere ser ella la cabeza del hogar, se equivoca mucho. Termina por destruir su hogar, termina por hacerle daño a los que tiene a su alrededor, termina por acabar con su matrimonio. Aquí tú puedes ver que el Señor Jesús no se salió del rol y del papel que el Padre había planeado para Él. Y eso es algo de lo que nos enseña la humildad. El que es humilde entiende cuál es su lugar en este mundo, entiende cuál es su postura y no la pierde de vista. El que se envanece la pierde de vista, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora el Señor nos dice y nos muestra que el camino a seguir es el camino de la humildad. Nos muestra la humildad hasta en el más mínimo de los detalles. La humildad es el gran secreto para poder amar. Una persona que es humilde puede amar a los demás. Una persona que es humilde puede servir a Dios, puede servir a la gente, puede servir a su familia, puede servir a su esposo. Una persona que no es humilde está imposibilitada para amar. Es como si estuviera paralítica, no puede caminar. Lo que le produce la parálisis es el orgullo. Fíjate cuál es el ejemplo del Señor. Él siempre estaba dispuesto a servir con humildad. Juan 13, versículo 5. Un pasaje que hemos visto en semanas anteriores. Dice, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. El Señor nos enseñó que no solo vino a hablar bonitas palabras, o que no solo fue a la cruz a morir por nuestros pecados, sino que Él sabía amar en los pequeños detalles. Él sabía hacer sentir a la gente que tenía a su alrededor amada. En un momento de cansancio, en un momento de reflexión, Él supo servir a su prójimo, supo hacer sentir amados a los que le rodeaban. Eso solo se puede lograr cuando aprendemos la humildad, cuando hay una verdadera pobreza espiritual. La humildad es el camino a seguir. Si tú quieres ser cristiano, tienes que aprender a ser humilde. Si tú quieres amar, tienes que ser muy humilde y pedirle a Dios que te dé ese amor. Y si tú quieres verdaderamente glorificar a Dios con tu vida, necesitas aprender a ser humilde, no solo para con Dios, para con tu prójimo. Porque qué fácil es meterse a orar 2 horas, pero qué difícil es tener la humildad de soportar a alguna persona que tiene malos modales,
o que no piensa como tú. Una persona que te presenta una opinión diferente a la que tú tienes, caray, qué difícil. Pues no, se requiere humildad. Eso es lo que se requiere para poder amar. Ahora, quiero hablarte de el gran problema del orgullo. La Biblia no lo pone como problema ni como detalle, sino lo pone como un pecado. Y de esa forma yo te quiero hablar de él. Hay quien dice, bueno, pues qué tiene de malo, ¿no? Es más, se hacen chistes respecto de si soy sencillo y hablas como argentino y cosas de ese tipo. Y se ve como que el ser orgulloso o el ser vanidoso no es la gran cosa realmente. Quiero decirte que la Biblia no lo pone de esa manera. La Biblia dice, por ejemplo, que Dios habita con el pobre y con el humilde de espíritu. Pero una persona que se infla, una persona que se enorgullece, empieza a tener muchos problemas. Empieza, por ejemplo, a poner su opinión por encima de la opinión de los demás. Empieza a pensar que la forma en la que él ve las cosas es la única forma de ver las cosas. Es la forma más correcta de ver las cosas. Fíjate lo que dice Proverbios 25, versículo 14. Como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Una persona que se envanece no se sujeta a las reglas, pierde de vista cuál es su posición o cuál es su lugar. Una persona que se envanece no respeta a los demás. Una persona que se envanece puede tener a su esposa, puede llamarse cristiano y puede tener otra mujer. Y en su envanecimiento él puede decir que Dios entiende que él necesite a otra mujer. Como hay muchos falsos cristianos, hipócritas, que pretenden que Dios comprenda su forma de violar los mandamientos. Simple y sencillamente es un engaño en la mente lo que tienen. Pero cuando una persona se envanece, sucede eso. Empieza a razonar las cosas de una manera equivocada, empieza a actuar de una manera equivocada y empieza a dañar a otras personas también. Porque a quien le gusta tener un marido, pues que tiene otra mujer. O a quien le gusta tener un marido que no respeta las reglas de la casa, ¿verdad? O a quien le gusta tener un hijo que no respeta las reglas. ¿Y sabes quiénes son los que no respetan las reglas? Los que creen que son más listos que el que hizo las reglas. Ya sean las reglas de Dios, ya sean las reglas de un trabajo, ya sean las reglas de la casa, ya sean las reglas que hayan pactado un matrimonio, o simple y sencillamente las reglas de una amistad. Aquella persona que se salta las reglas es una persona que está envanecida. Son lo que la Biblia llama sabios en su propia opinión. Empiezan a tomar decisiones equivocadas y empiezan a dañar a los demás. Isaías 5:21 dice: hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Dice, hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay muchas personas cuya opinión, la opinión personal, la tienen por encima de la Biblia, por encima de la opinión de los demás, por encima de la opinión de mi esposa, por encima de la opinión de todo el mundo. Sucede que cuando una persona tiene un concepto de sí elevado, pues ya luego no puedes ni siquiera dialogar con ella porque te está imponiendo su opinión, o en casa ya está imponiendo las cosas como él las ve, ya está tratando a los demás de la forma que a él mejor le agrada, o ya está juzgando muy duramente a los demás, porque la única forma de ver las cosas es la forma en la que él las ve. Una persona que se infla, que se enorgullece, empieza a tener muchos problemas, se empieza a cegar, empieza... todo pecado ciega los ojos, pero si un pecado cierra los ojos de una persona, es precisamente el orgullo.
Cuando una persona se empieza a sentir más inteligente que los demás. Por ejemplo, cuando una mujer se siente más inteligente que su esposo. Dice, pues yo estudié, él no estudió. Yo sé manejar mejor el dinero que él. Y por lo tanto, empiezo yo a sentirme más y empiezo yo a cometer torpezas en mi relación matrimonial por ese envanecimiento. Fíjate cómo lo pone la Biblia. Proverbios 26, versículo 12. Dice, ¿has visto un hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. ¿Qué palabras? ¿Has visto un hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. De entrada, una persona envanecida ya tiene a los demás como inferiores a él. Quizás se puede sentir mucho porque tiene dinero, se puede sentir mucho porque estudió, se puede sentir mucho porque canta bonito, se puede sentir mucho porque es bonita físicamente, se puede sentir más que los demás porque es un poco más ágil mentalmente. Y eso le hace pensar que es más, y eso le hace pensar que merece mejores cosas, y eso le hace pensar que su opinión vale más que la de la otra persona, y eso empieza a generar problemas y conflictos en el hogar. Cuando una persona empieza a pensar así, se empiezan a cometer equivocaciones gravísimas. Fíjate lo que dice Proverbios 16, versículos 18 al 19. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. ¿Qué palabras? Dice, antes del quebrantamiento, o sea, antes de que suceda el gran error, primero una persona se envanece. Antes de que tú veas la catástrofe, lo que sucede antes de eso es que una persona tiene un alto concepto de sí misma. Déjame ponerte algunos ejemplos muy sencillos. En una ocasión hay un ejemplo en la Biblia de un hombre que en su juventud fue muy humilde, que caminó con Dios, que él oraba y Dios le escuchaba, respondía a sus oraciones. Era un hombre que tenía una profunda comunión con Dios, un hombre llamado David. Este hombre llegó a ser rey, conquistó muchas cosas, Dios bendijo a Israel por él, pero un día David se envaneció. Un día David cometió un pecado más grave. Algunos podrán preguntarse, ¿cuál habrá sido el pecado más grave que cometió David? Y algunos van a levantar la mano y van a decir, bueno, pues aquella vez que tuvo a la mujer de Urías Eteo, y luego más grave fue que él haya matado a Urías Eteo. Pues no, David cometió un pecado más grave. Un día que se envaneció, que vio su reino, que vio hasta dónde había llegado. Ya no era aquel pastorcito, sino ya era un rey. Era un rey que tenía pues a todo un país a su servicio, tenía ejércitos, tenía ganados, tenía el palacio, tenía todo lo que un rey puede tener. Y un día dijo, caray, pues vamos a contar a mis súbditos, vamos a contar a mis siervos. Y se le hizo muy fácil dar una orden. Quiero decirte que eso que se le ocurrió al rey David, se estaba saltando precisamente una de las reglas que Dios le había puesto. Ese pueblo no era suyo, ese pueblo era de Dios. Y a causa de ese envanecimiento, Dios le trajo un gran juicio a Israel por culpa del orgullo de David. Muchas personas murieron. Bueno, lo mismo sucede cuando un padre de familia se enorgullece y empieza a sentirse el que todo lo sabe y el que todo lo puede, y empieza a permitirle a sus hijos cosas que sabe que no están correctas. Ya sabe que Dios te pide que guardes a tus hijos de ciertas cosas, pero él es tan inteligente que se salta la Biblia y le da permisos a sus hijos para hacer cosas que él sabe que están mal. Que fumen, yo estoy seguro que la van a dejar. La Biblia me pide que yo corrija a mis hijos, pero es tan inteligente ese padre de familia que se salta ese consejo divino y dice, no, ya van a entender. ¿Ok?
Y luego pasan a los 18, a los 20 años, las consecuencias, el joven no tenía riendas, se mató en un accidente, se emborrachó, la jovencita terminó embarazada, porque aquel gran pensador y muy prudente se saltó los mandamientos de Dios, se saltó el consejo, se saltó las reglas. Aquella mujer que se sintió gran cosa, que quiso gobernar su casa y a su marido, en lugar de permitirle a él que tomara el lugar en su casa, que quiso ella llevar el mango del sartén, en lugar de, como dice la escritura, permitir que el marido tomara las riendas del hogar y sujetarse. Comete muchas equivocaciones, muchos problemas. Al rato termina él cansándose de ella y mandándola a volar. Ya no quiero saber nada de ti. No soporto a una mujer así, que me quiera mangonear, que siempre me esté contradiciendo delante de los niños. Antes de la caída, la altivez de espíritu. Y puedes ver muchos ejemplos. Un joven que se siente más sabio que el concepto que tengan sus padres, y le ponen reglas y le ponen estorbos para que en su edad no cometa torpezas. Sin embargo, él se siente más inteligente que ellos y empieza a saltarse esas reglas y empieza a hacer cosas escondidas y empieza a buscar a aquellos amigos que le dijeron que no buscara, o escuchar o ver las cosas que le dijeron que no hiciera. Al rato cosecha las consecuencias de esos actos. Antes de la caída, la altivez de espíritu. Cuando una persona se envanece, echa a perder muchas cosas. Cuando una persona está envanecida, tú la ves que siempre quiere imponer su opinión. Cuando tú escuchas una discusión y una persona que siempre quiere tener la razón y siempre dice, no, mira, es que las cosas son así, así, así y así, y son discusión tras discusión tras discusión, ¿sabes a quién estás viendo? A una persona que está envanecida, que no puede respetar la opinión de la otra persona, que no puede recibir que el otro también, no puede concebir que el otro tenga razón. O cuando aún no la tiene, aun cuando no la tuviera el que tiene enfrente, bueno, no puede tener la sencillez de decir, bueno, vamos a escuchar a la otra persona. Quiero platicarte una anécdota que sucedió en alguna ocasión en una familia. Se acercó un niño a su padre y le dijo, oye, papá, ¿por qué se dan las guerras? ¿Por qué empiezan las guerras? Su papá le gustó la pregunta, dejó lo que estaba haciendo y le dijo, mira, déjame ponerte de ejemplo lo que sucedió en la Primera Guerra Mundial. Alemania invadió Bélgica. Y en eso estaba ahí la mamá, estaba escuchando la plática del padre y le dijo, no, espérate mi amor. No fue así. Acuérdate que alguien mató a un príncipe. Voltea el padre y le dice, bueno, ¿quién va a contestar aquí? ¿Tú o yo? Entonces la mujer dice, pues es cierto, tú, ¿no? Y se sale de la habitación y ¡paz! Cierra la puerta. Y el otro ya se calma y dice, bueno, está bien, ya te voy a contestar, hijo. Estábamos en ¿dónde empiezan las guerras? Dice, no, papá, ya no tienes nada que contestarme, ya sé dónde empiezan. Y efectivamente, las guerras, los pleitos y los problemas empiezan con el orgullo. Fíjate lo que dice la escritura, Santiago 4, versículos 1 al 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Los pleitos, las guerras, vienen de un espíritu orgulloso, de un espíritu que se infla, de un espíritu que quiere tener la razón a como dé lugar, de un espíritu que quiere satisfacerse a sí mismo, de un espíritu que espera, que busca la satisfacción personal antes que el beneficio de las otras personas. Y fíjate que uno de las características del amor es precisamente
que no busca lo suyo, ¿verdad? El que es humilde está pensando en los demás, no está pensando siempre en sí mismo. Pero un espíritu se infla cuando quizá empieza a tener logros, cuando quizá empieza a ver que sí puede hacer algo. Por ejemplo, aquella persona que estuvo estudiando toda su vida y empieza a trabajar y ve que ahora puede tener dinero y se le sube la cabeza eso que ya puede tener un poquito de dinero, ya se le subió. Aquella jovencita o aquel jovencito que pues no era realmente nada, pero un día se le medio compuso la voz y empezó a hablar, a cantar un poquito bien, y alguien le dijo por ahí, oye, qué bonito cantas, y se le empieza a subir cuando no tiene ese espíritu humilde, cuando no entiende pues que quizá todos los dones que Dios nos ha dado, pues Dios nos los dio para su gloria, ¿ok? El orgullo es un engaño en el corazón. Proverbios 27, versículo 21. El crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. Así es. Cuando una persona se acerca y te dice, oye, qué bonito hablas, qué bonito tu vestido, qué bonita te ves hoy, qué bien tus niños, qué bonito tu hogar. Tú estás ahí ante un problema de envanecerte, el problema de perder el piso, el problema de empezar a creerte pues algo que realmente no eres. Y si lo eres, y si lo haces bien, bueno, pues quién debiera llevarse la gloria sino Jesucristo, ¿verdad? La verdad es que el orgullo, aunque muchos lo quieran minimizar, es un horrible pecado. Un pecado que a Dios no le agrada porque es contrario al carácter que Dios quiere formar en nosotros. Habacuc 2, versículo 4. Dice la palabra, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Una persona que no tiene un carácter recto, aquí no está hablando de narcotraficantes, no está hablando de alcohólicos, ni de fumadores, ni de adúlteros. Sin embargo, dice que su alma no es recta. Una persona que se enorgullece porque no depende de Dios y porque no ve a sus semejantes como iguales a él o superiores, como dice la Escritura, pierde el piso y se enorgullece y empieza a cometer torpezas. De entrada, esa persona tiene un problema con Dios. De verdad, querido, entiéndelo. Si tú te crees más lista que tu esposo, mi querido joven, si tú te crees más inteligente que tus padres o tus maestros, mi querido amigo, que te crees más listo que tu mujer, que te crees más inteligente que todos, o que te crees tú el supercristiano y ves a los demás como poca cosa, bueno, abre los ojos, porque estás muy mal y te vas a perder. Realmente tú tienes ya un gran estorbo y ni siquiera estás viendo tu problema. Tu problema es grande, tú ya estás en un pecado y estás entenebrecido en tu entendimiento, y obviamente, pero de que no estás amando, no estás amando. El que tú te acuerdes de comprarle su regalo de cumpleaños a tus hijos, eso no es amar, porque a lo mejor le compraste el regalo de cumpleaños, pero te la pasaste discutiendo en su cumpleaños, entonces realmente no estás amando. A lo mejor sí, no le falta nada a tu esposa, pero la tratas con la punta del pie, discúlpame, tú no amas, porque estás bien ensoberbecido, estás bien envanecido. Y realmente te estorba eso para tener inclusive comunión con Dios. Por eso a veces Dios ni siquiera contesta tus oraciones. Y tú sabes que no las contesta. Hasta que no seas humilde no las va a contestar. Dice Salmo 138, versículo 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Al altivo lo mira de lejos. ¿Qué palabras? ¿Qué palabras? Así que si tú quisieras, y yo sé que todos los que me están escuchando estás buscando a Dios, ¿verdad? Y te interesa, pues
reconciliarte con Dios, andar en su camino, entrar en la vida eterna. Bueno, el camino que lleva a la vida eterna es angosto y tienes que pasar de rodillas, tienes que pasar humillado, con un espíritu humilde. Importante entender que necesitas aprender la humildad. Y estamos hablando del amor, y necesitas aprender esa humildad práctica, esa humildad que le pide a Dios ayuda para amar al prójimo, esa humildad que le pide a Dios ayuda para soportar al que tienes a tu lado, esa humildad que le pide a Dios ayuda para ser obediente en todas las cosas que haces, para no creerte la gran cosa, para callarte la boca en lugar de estar opine y imponiendo tu opinión. Necesitas esa humildad. Aprende de Cristo. ¿Tú lo ves discutiendo alguna vez? Cristo no discutía con nadie. Cristo contestaba con sabiduría. Cristo daba respuestas sabias y se callaba cuando querían discutir con él. Él ya no discutía, porque la Biblia dice: la blanda respuesta apaga la ira. Su espíritu humilde le hacía llevarse perfectamente bien con todo el mundo, y los que lo aborrecían no lo aborrecían por contencioso, ni por engreído, ni por nada de eso, sino simple y sencillamente porque no les parecía que hablaba con verdad. Ok, el camino de la humildad, querido. Aprender a amar es aprender a caminar por el camino de la humildad. ¿Quieres que haya amor en tu casa? Aprende a ser humilde. ¿Quieres que tus hijos se sientan amados, que tu esposa se sienta amada, que en tu congregación la gente se sienta amada, tus hermanos? Bueno, cambia tu forma de pensar respecto de ti mismo y empieza a decir: yo no soy nada. Empieza a imitar el ejemplo de Cristo y decir: yo no soy nada. No importa que tengas maestrías y doctorados y todo eso. Mira, en el cielo tu papelito que tienes ahí no vale más que el que tenga, y lo digo con todo respeto, un barrendero. O sea, tú no vales más delante de Dios porque tengas títulos o porque tengas nada. Aprende a ser humilde y aprende a ver a los demás como iguales a ti mismo. Había una señora que un día un predicador le estaba explicando el evangelio, le estaba hablando de la gracia, y de repente le puso un alto y dijo: no, espérese, es que no puedo entender que mi criado, que trabaja conmigo en mi casa, necesite para entrar en el cielo, para entrar al cielo, hacer exactamente lo mismo que tengo que hacer yo. No lo puedo concebir. Querido, aprende a ser humilde. Aprende a ser humilde. Aprende el camino de la humildad. La Biblia nos enseña muchos ejemplos, nos da ejemplos, pero es una cosa que está en el corazón. Es una cosa que se aprende para con Dios. Necesitas aprender a ser humilde para con Dios, para que Él te enseñe a ser humilde para con tu prójimo. El que no es humilde para con Dios, difícilmente va a ser humilde para con su prójimo y va a dañar muchísimo. Va a cometer errores. Filipenses 2, versículos 3 y 4. Nos enseña la Biblia el camino de la humildad. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Fíjate cómo nos enseña. ¿Tú quieres ser cristiano? ¿Tú quieres que Dios esté contigo? Bueno, no hagas las cosas para que todos te aplaudan. No digas nada para quedar bien con nadie. Es más, la Biblia nos dice que tengamos cuidado de no hacer nuestra justicia para ser vistos por los hombres, sino más bien que hagamos las cosas para ser vistos solamente por Dios. Que no hagas nada. Si vas a predicar, no hagas nada para que todos en tu congregación vean que tú predicas. Te estás engañando a ti mismo. Si quieres predicar, hazlo, pero para honrar a Dios y porque la gente necesita un evangelio. Que si vas a atender a tus hijos, no lo hagas para que al rato, cuando seas mayor, te cuiden. Hazlo porque necesitan de tu servicio. Y nos enseña algo importante. Ve a los demás, aprende a ver a los demás como si fueran superiores a ti, como si se tratara de tu jefe, como si ellos fueran el rey y tú fueras el súbdito. ¿Verdad que los súbditos no tratan mal a sus reyes? ¿Verdad que los súbditos nunca le levantan la voz a su rey?
¿Verá que los súbditos siempre están dispuestos a servir a su rey? Bueno, ¿quieres aprender a amar? Aprende a ver a los demás no como iguales, aprende a verlos como superiores. El que es humilde así los ve. La gente a veces no entiende su lugar. Hay quien se cree más importante. Quizá, sobre todo sucede en las familias, cuando la mujer trabaja, se empieza a sentir importante, como empieza a aportar dinero, y quizá, y si eso se combina con que el marido en la casa le está yendo un poco mal y no está pudiendo meter dinero, bueno, se empieza a generar un conflicto si la mujer no tiene la humildad suficiente para llevar esa situación. Como empieza ella a meter dinero, empieza a sentir que ella tiene el derecho de mangonear a todo mundo en el hogar, en lugar de darle el lugar a su esposo. Se empieza a sentir más importante o indispensable. O le puede suceder también al varón. O le puede suceder a una persona que en una congregación una persona se sienta más importante que otra. La Biblia nos dice que todos tenemos una función en esta vida. Y ser humilde es respetar nuestro papel y nuestra función. Romanos 12, versículos 13, del 3 al 5. Pasaje que veíamos al inicio. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Para Dios, todas las personas son importantes. A lo mejor tú puedes ver que tu prójimo no es tan joven como tú, o no habla tan bien como tú, o no tiene la capacidad económica que tú tienes. Para Dios tiene otras virtudes. Tu esposa o tus hijos o tu esposo tienen otras virtudes. Y no se trata de que todos sean iguales, se trata de que todos se sirvan, se complementen, sean uno, aprendan a amarse. La Biblia nos pone a nosotros como si fuéramos un cuerpo. Una familia es un cuerpo, una iglesia es un cuerpo. Cuando un miembro del cuerpo tiene algún dolor, a todo el cuerpo le duele. Si duele la mano, todo el cuerpo está consciente del dolor en la mano. Cuando te duele el hígado o te duele alguna parte de tu estómago, todo el cuerpo está consciente de eso. Todas las personas son importantes para Dios. Lo importante del asunto aquí es que tú no te creas el miembro más importante del cuerpo. Que tú no te creas que vales más por ser la cabeza si eres varón. Que tú creas que tú eres el cerebro y los demás son burritos que te tienen que servir. Qué torpe eres, estás echando a perder tu familia si actúas de esa manera. O querida, el hecho de que tú tengas cierta gracia no te da ningún derecho a mangonear a todo mundo. Estás muy mal. Necesitas aprender humildad. Inclusive la Biblia nos enseña. ¿Ok? ¿Quieres amar? Obedece la Biblia. El que es humilde es como Cristo. Se hace obediente. Entiende su papel. ¿Cuál es mi papel? ¿Cuál es el papel que Dios quiere que yo desempeñe en mi hogar? La Biblia dice que en el hogar el marido es cabeza de la mujer. La mujer es copartícipe con el varón en la educación de los hijos. Sin embargo, Dios le pide a la mujer que se sujete a su marido y que lo respete. Qué difícil es a las mujeres enfrentar esto en estos días. Enfrentar el papel que Dios quiere que tengas. Pero tu casa está destruida porque no quieres agarrar el papel que Dios quiere que tú asumas. También sucede que los hogares están muy mal
porque los maridos son unos mandilones que no quieren tomar el papel que les corresponde de llevar los pantalones y de hacerse responsables de las decisiones importantes y de la corrección de los hijos. Humildad es tomar el papel que te corresponde y respetar el papel de los demás. Efesios 5, versículos 22 al 24. De hecho, la epístola de los Efesios nos da varios puntos importantes respecto del lugar que cada quien tiene y respecto de la humildad. Nos ubica así. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. En todo. Querida, ¿quieres aprender humildad? Empieza por respetar la autoridad de tu marido. Algunos que me están oyendo, qué bueno que están hablando esas cosas. Querido, a ti te demanda más Dios, fíjate. A ti te demanda más Dios. A ti también te pide una humildad extrema, porque a ti te da quizá la autoridad sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu casa, pero tú tienes una doble responsabilidad, tienes más responsabilidad y Dios te va a pedir cuentas. Y esa autoridad Dios no te la da para que destruyas a nadie, para que trates a nadie como peón. Te la da para que los puedas bendecir, los puedas servir. Y fíjate cómo te manda a ti Dios que trates a tu mujer. Efesios 5, versículos 25 al 28. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Querido, humildad es tratar a tu mujer con delicadeza. Humildad es servirla, es resolverle sus problemas. Un envanecido dice, pues sí, que mi mujer administra, ahí está la quincena enterita, tú administra, qué cómodo, eres un irresponsable, tú no amas, tú eres un impío, irresponsable, que no quieres asumir el papel que te corresponde como varón, eres un cobarde, eso es lo que eres. El papel que Dios te dio en esta vida es de protector, no de señorita afeminada que se cubre detrás de las faldas de su mujer. Entonces, ¿quieres amar? Toma el papel que te corresponde en tu casa y trata bien a tus hijos y trata bien a tu esposa. Eso es amar. Eso es amar. Amar no es comprar regalitos. Amar es obedecer a Dios y respetar a los demás. Tus hijos necesitan que los protejas, que los escuches, que los aconsejes, que los sirvas. Tu esposa necesita que le proveas, que la trates bien y que le cumplas en el deber conyugal. Humildad es ser obediente en el papel que a ti te tocó. ¿No te gusta? Pues sí, conviértete a Dios. Mi amada mujer, ¿no te gusta sujetarte a tu marido? Conviértete a Dios, no estás convertida. Cuando Cristo cambie tu corazón, entonces te deleitarás en servir con humildad a tu esposo. Ahora, no solo Dios da mandamientos, o sea, fíjate cómo es sabio Dios, que no se le pasa nada. O sea, Dios no dice, bueno, sean humildes y lo deja ahí ambiguo, a ver qué cada quien entiende por ser humildes. Nos da ejemplos de humildad. Efesios 6, versículos 1 al 3. Hijos, esto es para los hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Quieres probar si eres humilde, mi querido joven?
¿Dependes de tus padres y vives en la casa con ellos? ¿Qué tanto los obedeces? ¿Cuántas veces te tienen que pedir las cosas? Hay que buscar métodos muy persuasivos para convencerte de que hagas algo por la casa. Querido, tú eres un soberbio. Estás bien inflado. Si tú eres de esas personas que siempre se sale con la suya y eres un jovencito o una jovencita manipuladora que convence a su papá de que le compre sus cositas, pero no haces nada por obedecer o por honrar a tus padres, estás bien embadecido. Tú no amas. ¿Sí me explico? ¿Para qué quieres ir a predicar a un hospital? ¿Para qué quieres ir a ayudar a un enfermo? Empieza por tu casa. Empieza por los tuyos. ¿Quieres ser cristiano, mi querido joven? Sirve a tu papá, sirve a tu mamá. Haz mandados. Obedece lo que te piden, si te ponen reglas, si te ponen horarios, respétalos, querido. Aprende de Jesús. Jesús fue humilde, de un corazón sencillo, que entendió cuál era su papel. Y mientras tú estés en una casa, mi querido joven, tu papel es honrar a tus padres. Ese es tu ministerio, que tus padres sean honrados y que los obedezcas en el Señor en todo. Si te piden que los emborraches, pues ya no tienes que obedecer. Si te piden que vayas y los acompañes a un cabaret, ya no tienes que obedecer. Si te piden que dejes de congregarte nada más por sus pistolas, es evidente que ahí no tienes que obedecer, porque la orden va en contra de Dios. Pero si te piden que recojas tu recámara, sirvas a tus hermanos, a tu familia, tienes que obedecer. Y si no lo haces, es porque tú te crees más listo, o porque estás bien amargado. Nada más hay de dos. O porque eres un comodino, un perezoso. Pero tú no amas, porque si fueras humilde, entenderías que tu mamá, tu papá o aquella familia con quien vives necesita de tu servicio. Se te necesita. Despierta. Se te necesita en tu casa. También tu mamá necesita amor. Tú nada más estás pensando en ti, en que te den, en que te den, en que te den. Pareces sanguijuela. Solo chupas. Solo quieres que te den. Envanecido. Despierta. Humíllate, abre los ojos. Y tú haces mucho daño, causas muchos problemas, abre los ojos. Causas muchos dolores a tus padres con esa actitud. Hónralos. El amor edifica. Sírvelos, obedece. Toma tu papel. Ahora, obviamente a los padres también Dios les enseña humildad. Porque no se trata de que te enseñores de tus hijos. Ahora sí, me van a obedecer. Y aquí se hace lo que yo digo. Querido, estás equivocado. Un verdadero comandante humilde de su casa respeta a Dios y entiende los métodos de Dios. Cuando pide las cosas, no las pide como sargento o como coronel. Las pide como Cristo. Y sabe hacerse obedecer sin necesidad de andar dando gritos o andar haciendo alardes exagerados de su autoridad, porque la autoridad se gana con el servicio humilde. ¿Quieres que te obedezcan en tu casa? Sirve a los tuyos primero. Sirve a tu esposa. Cuando vea que la sirves, te aseguro que te va a hacer caso sin necesidad de tantos gritos. Pero Efesios 6:4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Tendrás la suficiente humildad, mi querido papá, mamá, como para educar a tus hijos en amor, poniéndoles el ejemplo, y no solo echándoles largos sermones sin tú ponerles el ejemplo. Él estás diciendo: oh no, que no fumes, y tú mismo fumas, o deja tu música mundana y tú mismo y todos saben que tú la escuchas en tu casa. ¿Por qué no les pones un ejemplo? ¿Por qué no te haces uno con ellos? ¿Por qué no los corriges con humildad y sencillez y con paciencia? Pero cuando tú te excedes y gritas y discutes y te impones, lo único que estás haciendo es provocarlos a ira, los estás amargando
y los estás haciendo pedazos. ¿Ya ves? Como si el alto concepto de sí mismo hace mucho daño. Ok. Y la Biblia nos enseña que la humildad es importante para todos, hasta en el trabajo. ¿Quieres ser un verdadero cristiano? La Biblia te enseña a ser humilde en tu trabajo. ¿Eres empleado? Bueno, la Biblia prevé esas cosas. Efesios 6, versículo 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón, de vuestro corazón, como a Cristo. ¿Cómo la ves? En aquel entonces estábamos en tiempos de esclavitud, en donde tú le pertenecías a una persona y le trabajabas. Ahorita no, ahora te alquilas por un salario, o atiendes a tus clientes si eres dueño de un negocio. Bueno, la Biblia nos dice que a nuestro prójimo, si se trata de nuestro patrón o nuestro jefe, le sirvamos como si estuviéramos sirviendo a Jesucristo. Le amemos como si fuera el mismo Cristo Jesús el que estuviera recibiendo nuestro servicio. Porque quiero decirte que hay muchos empleados que son bien soberbios y que tienen lo que se llama rebeldía pasiva en sus corazones. Ah, sí, les pide el jefe una cosa y ahí lo dejan 3 semanas o 2 semanas o hasta que se les pegó la gana. Soberbios. Falta humildad. Sirve a los demás como te gustaría que te sirvieran a ti. Ubícate en tu posición. Si eres patrón o si eres jefe, la Biblia también te habla a ti de humildad. Efesios 6:9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Bueno, ya ves como Dios dice, bueno, humilde en todos lados, tratando a los demás como superiores a ti mismo en todos lados. ¿Tienes gente a tu cargo? ¿Eres dueño de una empresa? Trata a los tuyos como te gustaría que te trataran a ti. Sé respetuoso. ¿Quién te da derecho a gritar aquí? ¿Quién te dio permiso a gritar y a levantar tu voz o a imponer tu opinión? ¿Escuchas a tus empleados? ¿Te has dado cuenta si tienen necesidades? Entiende la voluntad de Dios para tu vida. Dios nos enseña humildad en todas las áreas de nuestra vida. Tito 3, versículo 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades. Humildad, querido. Humildad. Humildad en todos los aspectos de tu vida. Cuando tú eres humilde, tú amas. Cuando tú eres humilde, honras a Dios. La humildad Dios la enseña en todas las áreas de la vida de un cristiano. En la iglesia, en la familia, en todos lados. Termino con este pasaje que está en 1 de Pedro 5, versículos del 5 al versículo 6. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Querido, si tú quieres aprender a amar, necesitas aprender a humillarte. Necesitas bajarte de tu nube, necesitas voltear a ver el suelo y ver que eres de carne y hueso, y ver que eres igual que todos los demás, y que no eres más importante que nadie, y que estás muy necesitado de que Dios te ayude. De hecho, si has estado envanecido, estás perdido.
Necesitas a Jesucristo. Necesitas aprender de la humildad de Jesucristo. Jesús enseñó, aprende de mí, que soy manso y que soy humilde de corazón. Cuando aprendas eso, querido, vas a tener descanso para tu alma y vas a aprender a amar. Sin eso, jamás vas a poder ser feliz. No importa cuántos regalitos des y cuántos regalitos te den. No importa si te festejan tus cumpleaños y tú festejas los cumpleaños de los demás, vas a seguir siendo infeliz. ¿Por qué? Porque Dios no está o no va a estar llenando tu vida. Para que Dios venga a tu vida y te llene de su amor, necesitas ser humilde. Ser humilde y buscarlo. Ser humilde y pedirle que te dé amor para tenerle paciencia a tu esposo, a tus hijos, a tu amigo, a tus hermanos en Cristo. Ser humilde para pedirte que te ayude a ser ejemplo sin que tú te creas la gran cosa. Sé ejemplo. Ve y visita a los enfermos y hazlo por amor al enfermo. Y ponle el buen ejemplo a tus hermanos en Cristo. Pero no lo hagas para que todos te aplaudan. Hazlo porque tu prójimo lo necesita. El amor no busca lo suyo. Ve y predícale a esa gente que está necesitada. Querido, no para que digamos o para que escriban un libro de ti, tu biografía, sino simple y sencillamente porque la gente necesita el Evangelio. La gente necesita de tu ayuda. Eso que tú estás escuchando, mucha gente lo necesita. No te atreves, ¿sabes por qué? Porque eres bien cobarde o cuidas mucho la imagen que los demás tienen de ti. Soberbia, envanecimiento al fin. Eso es lo que tienes. Necesitas la ayuda de Dios. Necesitas aprender de Jesucristo. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Tú puedes ver que a lo mejor una persona que no tiene todos los estudios que tú tienes, sabe tener una buena relación con su esposa y con sus hijos, y que sus hijos van caminando por un camino correcto. ¿En dónde está el secreto? En la humildad. De los pobres en espíritu es el reino de los cielos. Ese es el secreto. Tú puedes ver que tiene amigos. El hombre que es amigo ha de mostrarse amigo. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Sabe tratar a los demás porque tiene un corazón humilde. Sabe acercarse a un enfermo, sabe acercarse a una persona necesitada porque tiene un corazón humilde. Porque sabe que necesita el otro también necesita de la verdad de Dios. Aquel que tiene un corazón humilde sabe que sus hijos necesitan mucho amor. No, querido, no necesitan que les construyas castillos, una casa preciosísima. No necesitan tantas cosas que tú crees en tu mente envanecida que necesitan. Necesitan que los ames. Tu esposa necesita que la escuches. Tu esposo lo que necesita es que le des su lugar y lo respetes. Y para eso se necesita humildad. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Podrás ser tú humilde y decirle a Dios que necesitas de ese corazón, que tu corazón necesita ser cambiado, que necesita ser transformado? Para poder amar necesitas quitar la soberbia de en medio. Cosas que solo puede hacer Dios. Tú necesitas pedirle perdón. Dile, perdóname, he sido un soberbio, he sido una soberbia. Yo soy la necia que derriba con sus manos su casa. Yo soy el necio que hace pedazos a los que le rodean. Querido, hazle caso a Dios y vuélvete humilde. Aprende de Cristo. Vuélvete humilde. Cerremos los ojos un momento y aprovechemos este momento para pedirle a Cristo que nos conceda tener un corazón humilde. Jesús enseñó de dos hombres
Su palabra habla de dos hombres, dos hombres que subieron a un monte a buscar a Dios. Uno era una persona muy religiosa, que se sabía las oraciones de memoria, que sabía mucho de justicia propia y decía: Señor, yo te doy gracias porque no soy como estos hombres, así y así y así. No soy adúltero, gracias porque no soy vicioso, gracias porque no soy tan malo como estos. Y habla de otro hombre, un hombre sencillo, que estaba tan avergonzado consigo mismo y estaba tan consciente de los problemas en su vida, que lo único que hacía es estar agachado y llorando le decía a Dios: sé propicio a mi necesidad porque soy un pecador. Oraciones muy diferentes. Jesús nos enseña en su palabra que a este hombre que oraba muy bonito y que repetía frases, Dios no lo escuchó, ni Dios lo perdonó. Sin embargo, aquel que fue humilde, Dios le cambió el corazón, Dios le perdonó, Dios le ayudó, porque Dios da gracia a los humildes. ¿Por qué no aprovechas este momento para pedirle a Dios un corazón humilde? Que cambie, que quite de ti toda la soberbia, que te haga ahora, que te dé un corazón como el de Cristo para agarrar la toalla e ir a lavarle los pies a los que viven contigo en tu casa. ¿Quieres amar? Dile: Señor, enséñame a lavar los pies de los de mi casa, a ser el mandadero de los de mi casa, a ser el mandadero de mis hermanos, el siervo de mis hermanos, el tapete en donde se limpien los pies todas las personas. Dame un corazón así, que pueda servir a los demás, que pueda amar. Dame un corazón humilde como el de mi Señor Jesucristo. Aprovecha este momento, pídele a Dios su gracia, que si tú eres humilde, su palabra dice que ninguno que le pida pan, Dios le va a dar una piedra. Aquel que le pide con humildad y reconoce su condición, Dios le escucha y le responde. Date un tiempo para orar. Escucha este canto. Medita en este canto. Pídele a Dios con este canto. Suplícale su gracia en tu vida. Enséñame, Señor, tu voluntad. Qué torpe soy si no me guías tú. Enséñame a andar en tus caminos y muéstrame la senda de verdad. Enséñame, Señor, a ser humilde. Aprenda yo a amar a los demás. Quebrántame y penetra hasta los huesos, pues tu consejo así me ayudará. Aprenda yo a sufrir con el humilde. Aprenda yo a mi cruz también llevar. Si tú no estás guiando nuestros pasos, ¿quién pues, Señor Jesús, te va a salvar?
Enséñame, Señor, tu voluntad. Qué torpe soy si no me guías tú. Enséñame a andar en tus caminos y muéstrame la senda de verdad. Enséñame, Señor, a ser humilde. Aprenda yo a amar a los demás. Quebrántame y penetra hasta los huesos, pues tu consejo así me ayudará. Aprenda yo a sufrir con el humilde. Aprenda yo a mi cruz también llevar. Si tú no estás guiando nuestros pasos, ¿quién pues, Señor Jesús, se va a salvar? Aprenda yo a sufrir con el humilde. Aprenda yo a mi cruz también llevar. Si tú no estás guiando nuestros pasos, ¿quién pues, Señor Jesús, se va a salvar? Padre, yo te doy gracias por esta reunión y yo te pido que tú ayudes a cada persona que ha sido sincera, Señor, que le lleves a encontrar en ti la fuerza para amar a los que le rodean, Señor. Tú das gracia a los humildes, dale gracia a cada uno de aquellos que te han levantado su voz y te han dicho: yo te necesito, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu espíritu. Y que tu buen espíritu nos ayude a todos y nos enseñe a todos a ser de un corazón como el tuyo, que ame, que sea fiel y que sea humilde, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.